Buenos días, Teresa. Muy buenos días. En varias ocasiones hemos escuchado por parte de Podemos, tanto por Sergio Pascual como por Pablo Iglesias, que se va a respetar hasta la última coma con respecto a la OTAN, tanto por la base de Morón como por Rota. Vamos a ver, Pablo Iglesias en particular y lo que viene en el programa, que es lo más importante, en el programa que presentamos en las elecciones generales, dice claramente que la OTAN es una cosa del pasado, es decir, la OTAN es un agrupamiento propio de la Guerra Fría, de cuando había los bloques, el soviético y el estadounidense, y bueno, pues nosotros nos encuadramos en el bloque estadounidense. Nosotros hemos planteado que ese tipo de agrupamiento no tiene sentido, que las relaciones entre los pueblos tienen que basarse en relaciones de paz, que los conflictos a nivel internacional se tienen que resolver con diplomacia y sobre todo con cooperación internacional, y que y esto ya es añadido mío, las intervenciones de la OTAN normalmente no han traído resolución de conflictos sino generación de conflictos nuevos. La estrategia de la OTAN en Oriente Próximo tiene mucho que ver con lo que hoy estamos viendo que ha pasado en París, es decir, sembrar odio, hacer de los estados inviables, buscar alianzas con tribus para deshacer dinámicas nacionales en Oriente Medio, con la finalidad de controlar los recursos energéticos y estratégicos de una región tan estratégica como es la de Oriente Medio. Lo que han provocado es terrorismo. Esa es la consecuencia directa de aquello, la desesperación, la generación de odio, y por tanto no es verdad que sea una estrategia para la seguridad, sino una estrategia para el terror. Son los mejores aliados del terrorismo son los ataques y los bombardeos de Oriente Medio. Esa correlación es así. La OTAN además tiene una larga trayectoria de intervenciones militares ilegales declaradas como tales por la Organización de Naciones Unidas, que plantea claramente que el bombardeo de Irak con la excusa de las armas de destrucción masiva no era tal, no había armas de destrucción masiva. Luego tenemos que ver a Tony Blair con cara de perrito degollado pidiendo disculpas por el asesinato de millones de personas y por haber generado una situación de conflicto cuyas consecuencias siguen hoy viéndose también aquí en Europa, en París, en los atentados que vimos ayer, monstruosos atentados donde los que sufren y los que mueren son siempre inocentes, y por tanto nosotros entendemos que hay que salirse de esa dinámica de esa organización, que lo que hace es defender los intereses de la oligarquía financiera, de los propietarios de los recursos energéticos, de aquellos cuya única patria es el dinero y que utilizan a los ejércitos para hacer valer sus intereses empresariales. Salirse de la OTAN yo creo que es un objetivo a medio plazo y establecer un nuevo tipo de relación con los pueblos que se basa en la solidaridad y no en el militarismo. Como sabemos, en la semana que viene tenemos una marcha que va a la base de Morón. ¿Podemos va a tener representación en esa marcha o se va a mantener al margen? Yo creo que sí. Yo creo que las bases militares, yo soy de Rota, entonces estoy muy familiarizada con esta realidad. Vamos a ver, las bases militares son el resultado de un acuerdo que en el año 53 firman el general Francisco Franco, el dictador, y los Estados Unidos, con la finalidad de venderle soberanía andaluza, en este caso, terreno andaluz a disposición de los intereses militares de los Estados Unidos a cambio de leche en polvo y de ayuda humanitaria o de alimentos, ¿no? Yo creo que este acuerdo debe revisarse. Es un acuerdo que firmó una dictadura y que además, por otro lado, claro, el problema es que como tenemos más de 1 millón de parados, siempre se ha relacionado la presencia de las bases militares con la generación de empleo. Siempre ha sido ese el conflicto, ¿no? Nos dan a elegir entre la seguridad, la paz y el trabajo, porque sabemos que hemos sido objetivo militar durante mucho tiempo. Yo recuerdo cuando era pequeña los misiles libios apuntando a Rota, ¿no? Siempre estamos en el punto de mira de aquellos pueblos a los que anteriormente el ejército estadounidense se ha dedicado a bombardear y a invadir. Los comités de empresa de los trabajadores de ambas bases militares dicen que las ampliaciones de la base, que vuelven a vender soberanía y suelo andaluz al imperialismo norteamericano, no están generando puestos de trabajo local. Yo dije en el Parlamento, en la intervención, en la pregunta que le hice a la presidenta de la Junta de Andalucía, que cuando la servidumbre militar no se paga siquiera, entonces ya no es servidumbre, es esclavitud. Y nosotros estamos entrando en una dinámica de esclavitud respecto a los Estados Unidos con las bases militares.
Hay que buscar alternativas laborales para esa zona, hay que buscar recuperar un tejido productivo propio que no dependa de lo que el gobierno de los Estados Unidos quiera conceder graciosamente a la población local que sí está sufriendo las consecuencias de la presencia de las bases en su entorno más cercano. Y hay que acabar con la presencia de las bases militares en Andalucía. Como ya sabemos, las Almoraimas queremos ponerla como patrimonio nacional. Desde Podemos, si saliera en las generales, ¿qué es lo que pretende hacer con las Almoraimas? ¿Las quiere nacionalizar? ¿La quiere...? ¿O qué es lo que haría? Porque sabemos que ahí puede dar muchos puestos de trabajo. Claro, la Almoraima es una finca pública y como finca pública tiene que mantenerse. Y lo que tiene que hacerse es ponerse en valor en términos de aprovechar la finca pública más grande de Europa, aprovechar todos los recursos naturales que allí hay para generar una economía social en torno a la Almoraima, en torno al corcho, en torno a la ganadería, en torno a la agricultura, en torno al turismo rural. Aprovechar, precisamente son esos los nichos de un modelo productivo propio andaluz que no se ha desarrollado en 40 años, que venía el Estatuto de Autonomía y nadie se ha preocupado de poner en marcha. Ningún gobierno del Partido Socialista se ha preocupado de poner en valor los recursos que en Andalucía existen para tener una economía propia donde las rentas se repartan, no que se las queden las multinacionales que vienen y se van a deslocalizarse fuera, después de llevarse muchas subvenciones públicas, como hizo Daisy en la Bahía de Cádiz, no para dárselo a los alcaldes para que repartan subvenciones de forma estratégica para mantener sus redes clientelares, sino para planificar un modelo productivo propio andaluz que genere un desarrollo endógeno en Andalucía y que por fin nos saque de la situación de subdesarrollo y de dependencia en la que estamos, ¿no? La Almoraima es un recurso riquísimo para hacer eso. Teresa, la reforma agraria, la expropiación de la banca, la nacionalización de las empresas y sectores estratégicos, ¿qué tienes que decir en estas cuestiones? Ni más ni menos. Bueno, la primera, la reforma agraria es una tarea pendiente en Andalucía desde hace siglos. O sea, la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía tiene que ver con la reconquista de Andalucía y con el regalo que se le hizo a la nobleza de las tierras en Andalucía. Y es la misma estructura básicamente que había hace siglos. Es necesario emprender esa reforma agraria para repartir la tierra, es necesario no solo atender a las demandas históricas sobre la estructura de la propiedad de la tierra, sino también a la innovación y a la tecnología en la producción agrícola. Es decir, nosotros decimos una economía social del conocimiento, es decir, que el reparto de las rentas sea equitativo y por tanto las tierras se pongan a disposición de cooperativas o de ayuntamientos que repartan las rentas, que se aseguren de que las rentas de la tierra van a repartirse, distribuirse justamente, economía social. Y luego por otro lado el conocimiento, porque entendemos que es necesario mejorar la transformación de productos en Andalucía, generar valor añadido de los productos que se sacan de aquí para que no se embotelle el aceite para que no produzcamos aquí granel de aceite y después se embotelle en Italia o en cualquier otro lado, sino que aprovechemos y apliquemos la ciencia también a la producción agrícola y las energías renovables, que aquí tenemos un potencial enorme de energía renovable a la producción agrícola. Eso tiene que ser con un plan de inversiones estatal fuerte y yo creo que podemos, cuando gobernemos en este país, que gobernaremos, será una absoluta prioridad, porque si no, no vamos a salir de la situación en la que estamos. La segunda cosa sobre la cuestión de la banca. Nosotros ya hemos nacionalizado banca. Nosotros hemos rescatado a los bancos con 250.000 millones de euros. Nosotros hemos nacionalizado la deuda de los bancos, la deuda de los bancos que se ha generado de sus juegos de casino con la burbuja inmobiliaria. Pero no nos dejan utilizar esa banca para que sirva a los intereses de quienes generan empleo, que sirva a las familias y que sirva a los autónomos, a la gente que genera cooperativa, a la gente que genera economía social, a la economía productiva, a la que genera empleo. En ese sentido, nosotros entendemos que tenemos los recursos suficientes incluso para empezar ya a crear una banca pública a partir del rescate bancario, a partir del FROB, del dinero, el dineral que le dimos a los bancos, que nos ha generado un boquete a nosotros, que hace que despidan profesores, maestros, enfermeros y médicos, y que esa banca se ponga a disposición de la mayoría social y no de las carteras de los consejos de administración de los grandes bancos. Sobre las empresas estratégicas, 3/4 partes de lo mismo. Las eléctricas, las petroleras y el agua en muchos casos se están privatizando, y las comunicaciones también. Hay un proceso de privatización de Renfe que está abierto y que podemos verlo si vuelve a ganar el Partido Popular
en los próximos tiempos. AENA se privatizó, los aeropuertos. Todas las empresas públicas que eran rentables se le han dado primero a los amigos del poder, que luego además se han convertido en los principales millonarios de este país. Ganan las eléctricas más de 1.000 millones en beneficio cada año, mientras hoy las personas que sufren pobreza energética y que mueren como consecuencia de la pobreza energética son más en número que hasta los accidentes de tráfico. Ante esta realidad, yo creo que hay que intervenir las empresas estratégicas. Además, incluso la propia Constitución que tenemos aprobada del 78 reconoce en el artículo 28 que se puede intervenir las empresas energéticas si tienen práctica oligopólica, que es lo que hay en realidad. Se sustituyó el monopolio del Estado por el monopolio del dinero, por el monopolio de quienes se quedaron con esas empresas. Hay que intervenirlas para asegurarse de que el servicio se ofrece, de que el acceso a los suministros básicos sea una garantía para todas las familias, y por otro lado de que los beneficios de esas empresas, que generan miles de millones de euros en beneficios, redunden en la seguridad pública. Porque además los rescatamos con 3.600 millones de euros también a la eléctrica, en ayudas ilegales que ahora mismo están recurridas en Europa. Ha sido una estafa. Lo de los bancos y lo de las eléctricas ha sido la estafa de la mayoría social, de los trabajadores y las trabajadoras de Andalucía y del Estado. Pues ya está, pues muchas gracias, Teresa, por concedernos esta pequeña entrevista para Corresponsales Obreros.